Amigos que nos escuchan, estamos en la Cátedra Médica conversando con el doctor Ángel González Medina sobre uno de los problemas que más le preocupa a la población y que más abate a la población. Un día más de 15 años, que son los problemas del corazón. Anímense, sigan llamando para realizar sus preguntas. Bien, tenemos algunas pendientes por respuesta, doctor, y uno de los oyentes llamaba el colesterol en pacientes diabéticos. ¿Qué complicaciones puede traer? Él también preguntaba de estos alimentos que usted mencionaba que son ricos en colesterol, si es que no se deben consumir o cómo consumirlos, en qué horarios y todo lo demás. Sí, empezando por la parte última, sí, estos alimentos se pueden consumir, pero debe ser de una forma frugal, es decir, muy ocasional. Y sobre todo si usted no tiene enfermedad. Si usted tiene enfermedad, pues prácticamente estarían, yo diría que prohibidos. Aunque uno sabe que una vez al año hace daño. Una vez al mes, qué malo es. Y una vez al día, que peor sería. Sí. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para darse cuenta, no, una vez al año no hace daño, pero usted lo debe combinar, como yo le digo a alguna gente, eso no está establecido en ningún sitio, pero digo, si usted se va a comer una carne roja ese día, o va a comer una salchicha, entonces usted se toma una copita de vino. Y además le agrega 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, de buena calidad, de tal manera de que pueda contrarrestar la parte negativa que tiene esa carne roja. Tú eres un hombre de ciencia. ¿Nunca se te ha ocurrido hacer un estudio del por qué la papila gustativa le gusta tanto lo prohibido? Bueno, es que eso también tiene que ver con la parte genética. Y la epigenética, es decir, la epigenética es la modificación que sufre tu patrón genético en la vida, porque todo es a lo que tú te acostumbras. Tú puedes ser hijo de una persona muy sana, pero entonces tú vienes con hábitos alimenticios totalmente y te expone a una serie de cosas y cambia tu patrón genético. Pero, obviamente, tú sabes que el gusto, le gustan las cosas que son agradables al gusto, la sal, el azúcar y la grasa. Eso no hay duda. Y si tú lo aprendes desde pequeño, pues maravilla del mundo, ¿tú me entiendes? Porque vas a tener una dependencia mayor. Hay un dato importante sobre colesterol y diabetes. Sí. O sea, no, ya tú sabes, eso es un huracán. Colesterol y diabetes van íntimamente ligados a producir enfermedad cardiovascular. Sí, un segundito. Seguimos con la gente, vámonos Adelante. con la gente. Sí, Buenas. Tengo dos preguntas para el doctor. Adelante. La primera es, ahorita llamó un joven, preguntó por la ingesta de omega 3 en cápsula, que qué opina. Y la segunda es, que qué nosotros podemos hacer diariamente en nuestro diario vivir para nosotros las personas que tenemos el colesterol alto, porque yo lo tengo alto, reducirlo. Lo escucho por la radio, gracias. Gracias por su pregunta. Correcto. Sobre lo que él retomaba la pregunta de ese paciente. Omega 3. Del omega 3. Sí. El omega 3 es lo que se utiliza básicamente para reducir la síntesis de triglicéridos, que también cuando se aumentan o se mantienen aumentados por mucho tiempo, hay unas partículas de lipoproteínas que se van que transportan más triglicéridos, y cuando estas partículas se acumulan, son partículas pequeñas, entonces también tiene un efecto de prooxidación y de ayudar al proceso aterosclerótico. Eso está demostrado ya en los últimos años, de que cuando hay acumulación de partículas de triglicéridos remanentes, también hay una mayor probabilidad de enfermedad aterosclerótica. Con respecto a lo que él decía de qué debe hacer la persona, bueno, ejercicios. Muy importante el ejercicio, porque el ejercicio aumenta el colesterol bueno. Bacalao. Y comer carne roja no la puede comer por una vez a la semana. Si es un embutido excesivamente raro, pero en poca cantidad. Y además hay otros alimentos que ayudan a reducir colesterol en poca cantidad, no tienen ese impacto que tienen los fármacos, como el consumo de avena. Hay algo que aquí no hay, que es el famoso un cereal que hay, que se ve en Asia, que es el red rice. Las fibras
las fibras, comer fibras. ¿Cuál comer cereal vegetales. es ese, perdón? Es un vegetal que se conoce en Asia, que es de color rojo, que se usa y puede reducir, por aquí, por estos lados no lo vemos. Consumir más frutas, más vegetales, comer más vegetales, fundamentalmente eso es clave, porque los vegetales, primero, no tienen colesterol, y permite además la saciedad y una mejor calidad de vida. Vamos a continuar escuchando qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Sí. Gracias por su interesante programa y útil y necesario. Yo soy una señora de 75 años. No soy diabética, no soy hipertensa, gracias a Dios. Y se escucha muy bien usted, señora, ¿usted oye? Se escucha muy bien a sus 75 años. Se escucha de 15. Gracias, Mauri. Yo soy muy amiga de Sonia, tu amiga. Ay, gracias, mi amor. Mire, el colesterol total yo lo tengo en 206. Sí. El HDL en 78.10. 78. LDL en 114. Y los triglicéridos en 70.5. Yo no como fritura. Casi no estoy comiendo de nada porque todo me sube el colesterol. Lo tengo así porque no como ni fritura, ni como lácteo, ni nada. ¿Tú eres hipertensa? No. No, gracias a Dios. Ni diabética tampoco. Mejor hipotensa, no diabética, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver. Adelante, doctor. ¿Cuáles son los números? Repítelo, Sí, por decía colesterol total 206, HDL 78.10, LDL 114 y triglicéridos 70.5. Sí, ese paciente a esa edad parece que tiene realmente buenos niveles, aunque el colesterol está en 206, pero probablemente si tú le haces el cálculo no hay que ser tan agresivo con ella. Y hay otros parámetros, Sí. Hay otros parámetros que no podemos evaluar a través de este Exacto. programa. Por ejemplo, la presión arterial, Exacto. la obesidad, habría que ver otros factores, pero si ella no tiene ninguno de esas otras cosas, entonces probablemente con dieta sería suficiente. Quizá ni siquiera una dieta rígida, ejercicio, para bajar esos niveles de colesterol, porque ella maneja buenos niveles y que probablemente esos son los pacientes que van a llegar lejos en edad. Ya va por 75. Exacto. Y con buen ánimo, Lleva buen rate. Doctor, la asociación de colesterol y el tabaco. ¿No? Son dos factores de riesgo que al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión, son de los grandes factores de riesgo. Colesterol y tabaco juntos, pues ya tú sabes, eso es catastrófico. Puede ser que hay gente que te diga, bueno, pero a mí no me pasa. Sí, pero debe tener lesión aterosclerótica si dura mucho tiempo fumando y más si tiene colesterol elevado. Incluyendo los puros, doctor. Incluyendo los puros, cualquier tipo de tabaco, incluyendo el cigarrillo electrónico, incluyendo los puros, todo. Si le agrega un poquito de alcohol. Hago la pregunta, exacto. Sí, no, bueno, tú sabes que el alcohol se ha dicho que tiene cierto efecto de protección, se sabe que aumenta ligeramente el HDL, no es el componente de protección del HDL, pero lo aumenta, y nosotros no recomendamos la ingesta de alcohol, a excepción, por ejemplo, del vino, y en poca cantidad, es decir, un trago doble, una copa de vino, 8 onzas de vino, un biberón, como yo le digo, o una media botella de cerveza, una botella pequeña de cerveza para las mujeres, 2 media botellas para el hombre, porque el hombre maneja mejor el metabolismo del alcohol. Y entonces la mujer debe tomar la mitad, o aquellos hombres que son pequeños, muy pequeños, pues deben tomar igual que las mujeres. Sí, hago la pregunta del tema del tabaco y de los puros, porque hoy día existe una devoción, diríamos, entre la clase media, la clase leída, la clase educada, para decirlo así, y la clase media está fumando puro y lo hace hombres y mujeres, y tú los ves que se cuadran. Yo tengo un viaje de amigos, un paquete de amigos, que ellos fuman puro y yo le digo, mire, es que no puedo yo ser partícipe de que usted se esté fuñendo. Entonces, justamente esa es la inquietud. Porque mucha gente dice, no, el problema está en el filtro, el problema está en el... No, evidentemente que el cigarrillo de filtro tiene otros elementos que lo hace todavía más dañino, pero el tabaco per se es un riesgo cardiovascular. Pacientes, por ejemplo, con aneurismas cerebrales, oigan bien,
yo he visto tamaño de aneurisma duplicarse en el tiempo de 2 años. Crecen enormemente porque es que lastiman, le caen a patadas a las arterias, a la parte por donde circula la sangre, y entonces esa parte se llama endotelio. Y ese endotelio lo que recibe son patadas, puñetazos, puñaladas. El alcohol, el tabaco, le provoca un proceso de tipo inflamatorio bestial. Sí, todos Amaury, esos factores de permíteme dar riesgo, una información. todos esos factores de riesgo que dañan el endotelio vascular, la hipertensión, el tabaco, el colesterol, el azúcar. Ustedes saben que el tabaco, o sea, puro, el pachuche, no se mantiene prendido. Entonces, para poder lograr en el puro, el que se mantenga prendido todo el tiempo, le agregan una película de derivado del petróleo muy fina, muy pequeña, y de esa manera se puede mantener prendido todo el tiempo. Por eso es doblemente dañino. Pero uno de los aspectos más importantes, que lo que más efecto negativo tiene el tabaco es la combustión. Es el humo. En el cual hay 4.000 o más componentes de sustancias tóxicas, que todavía no se conoce bien cuál la repercusión de la mayoría de ellas. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted está a tiempo de llamar a hacer esta consulta abierta con el doctor Ángel González Medina hoy aquí en Cátedra Médica. Doctor, estos pacientes que tienen colesterol alto, ¿cómo se manejan? ¿Simplemente dieta? ¿Cuándo considerar medicar? Háblenos un poco sobre esto. Sí, fíjate, las guías actuales plantean muy claro que el manejo del colesterol se basa, en primer lugar, en los niveles de colesterol LDL. Eso es lo que determina. Si tú tienes una LDL de entrada por encima de 180, tú debes recibir tratamiento en lo que se investiga cuál puede ser la causa. Sí, el colesterol malo, ¿no? Que debe investigarse. ¿Por qué? Porque también en los adultos tú puedes encontrar una serie de causas de trastorno del colesterol. Sí. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo, los pacientes que tienen obstrucción de la vesícula biliar, los pacientes con otro tipo de enfermedades que pueden llevar a este tipo de condición. Por ejemplo, la dieta inadecuada. A veces pacientes que tú lo controlas nada más con dieta. Entonces, el sobrepeso. Además de tratar probablemente el colesterol, lo más probable es que, o lo ideal es que tú trates la condición que está favoreciendo eso. La causa, ¿no? Exacto. ¿Qué está induciendo esas causas secundarias, entre otras? Hay medicamentos que lo pueden aumentar también, y entonces todo eso tú tienes que evaluarlo en el momento de tomar decisión. Tienes que hacer un cálculo de riesgo. Entonces, por ejemplo, para todos los otros pacientes, claro, si tiene enfermedad cardiovascular, tiene que ser tratado. Claro. No importa ya el valor de la LDL, sino que tiene que llevar esa LDL a 70 o menos. Vamos a seguir escuchando, doctor. ¿Qué dice la gente? Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Bien, adelante con su Le pregunta. habla una señora de 67 años, criada, nacida en la tierra de Amaury, en Río Grande abajo. Muchacha, tú eres del Cumbí. Yo soy del Cumbí, yo soy la mamá de Edison Parra. Muchacha. Su amigo. Muchacha. Yo le estoy llamando para felicitarlo por esa clase de médicos que ustedes llevan a ese programa. Por ustedes hoy tengo brazo, porque tenía una deficiencia en un brazo y un médico que va ahí, el doctor Morales, me salvó mi brazo. Yo quiero darle gracias a Dios y a ustedes, que Dios le dé mucha vida y salud, porque llevan médicos que enseñan a la población, les dicen las cosas como son. Así que yo espero que sigan en muchas emisoras, imiten a ustedes lo que están haciendo. Pasen buenos días y muchísimas gracias. Gracias a usted por su llamada. Buenos días, adelante. Bueno. Buenos días. Una pregunta. Si la célula tiene membrana celular que la forma a partir de fosfolípidos y el cerebro, las membranas y sobre todo las células de Schwann, creo que a base de colesterol o grasa que se forman. Mi pregunta es, cuando entonces uno toma medicamentos lipolipemiantes para bajar el colesterol, ¿eso no afecta también a las células y al cerebro? Le escucho por la radio. Bueno, mira, en lo que respecta a mí, yo te podría decir, y que se quedó pendiente la pregunta que hizo el señor. Sí, de que si la célula. Porque tenemos muchas preguntas. Claro. Pero mira, hay un aspecto que yo quiero que ustedes entiendan, y es el concepto de
homeostasis. No estoy hablando de otra palabra. Homeostasis, que significa simplemente equilibrio. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que la orina, usted busca un análisis de orina y usted encuentra que ahí le va a decir, por ejemplo, que la densidad de la orina entre 130, por ejemplo, le da unos rangos que son cortos. El cuerpo tiene la capacidad de ajustar esos, de controlar esos extremos. Y entonces sucede justamente que la garantía de la salud, de que nosotros estemos en un estado armónico, es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer esos ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente que cuando ya existe un problema, digamos, de desorden, entonces viene el problema de la enfermedad. ¿De acuerdo? El ejemplo, Amaury, del asunto de la pregunta, ¿verdad? De si la célula lo hace todo. Sí, lo hace todo. Lo que pasa es que en un sentido figurado. No cacá como cacá, ¿verdad? Pero sí, en todo el trabajo de la célula se van a producir una serie de sustancias que son toxinas, son sustancias que sobran y entonces van a ser expulsadas. Y organelos que se mueren dentro de la misma célula, se rompen. Sí. Y entonces hay unas vacuolas, hay unas estructuras que digamos que son como una especie de sábana que vienen y la enropan, la engloban y la eliminan. Y las eliminan, exactamente. Entonces de eso se trata. Así como se elimina la orina, que no es más que eliminar toxinas y eliminar lo que está de más. Lo que está de más. Si usted se toma un galón de agua, usted va a ver que usted lo va en 2 horas lo va a orinar. Va a empezar a orinar. Claro, porque el organismo no puede manejar eso. El paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal, el que tiene que dializarse para poder extraer el trabajo que hace el riñón, termina haciéndolo esa máquina, que es la máquina de diálisis. Entonces, evidentemente, por esa razón, los pacientes diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal que se dializa, no puede darse el lujo de comer lo que quiere. ¿Por qué? Porque entonces termina afectando seriamente su salud. Quiero aclarar un aspecto, porque ese aspecto, perdón, Roberto, para que no se quede, sabe que hace un tiempo salió una información de un video en las redes hablando de que el problema de que teníamos los cardiólogos con los neurólogos. Ok, con relación en realidad yo pienso que había un desfase a lo que conocemos hoy. En realidad el cerebro no necesita de tanto, de un nivel alto de colesterol, a pesar de todo. Estos gente que descubrieron los receptores celulares, y eso está en un artículo que se presentó, o un trabajo que ellos presentaron en París en el año 2003, donde evidenciaron de que el colesterol debía ser bien bajo, que lo ideal es que tuviera alrededor, y el colesterol malo, el LDL, lo ideal es tenerlo en 25. Y hay estudios de intervención donde se ha demostrado que a pesar de bajar el colesterol LDL por debajo de 20, incluso niveles de 10 miligramos por decilitro, no había trastornos cognitivos, es decir, de la memoria, comparado con lo que estaban tomando un placebo o tomando otra cosa. Entonces, yo creo que lo que pasa es que muchas veces, por eso la investigación es interesante, porque tenemos que ver diferentes variables, diferentes condiciones que son las que inducen a que un paciente pueda desarrollar una condición o no. Roberto. E incluso, Roberto, adelante. Sí, lo iba a decir que precisamente por la orina se va todo el producto de excreción que sale de la célula. Correcto. El pipí, el cacá de la célula y por la orina que se va. Sí, y tú tienes, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos, y es una pregunta muy interesante, la manera de nosotros entender la célula es entender como todo el cuerpo de un ser humano es capaz de asumir todas las necesidades, todas las funciones que requiere ese cuerpo. La forma más diminuta justamente de entender la célula es viendo a una estructura donde todo eso que se da, ¿qué yo hago con las manos? Agarrar, poder tomar las cosas que necesito. Entonces, toda esa actividad con los pies, poder trasladarme. Entonces, la célula tiene todas esas ventajas a través de todas las estructuras. Y toda la dinámica celular se da justamente en un ambiente adecuado. Superhidratación, o sea, por eso la deshidratación genera tantos daños. Por ejemplo, está el caso de
digamos que las grasas, el colesterol no viaja solo, eso usted lo decía, necesita tener al lado proteína. Entonces, están los marcadores de esas lipoproteínas, lo que va a definir realmente el estado de riesgo que puede tener una persona. Y recordarles que las orientaciones que damos acá son esas, son justamente eso, orientaciones. Pero que usted, si tiene condiciones de salud, debe visitar a su médico. Porque el acto médico de evaluarlo, el acto médico de pesar a la gente, de tomar los pulsos, de tomar la presión, eso solamente lo puede usted encontrar con el doctor Ángel González Medina, con el médico que usted visita, con su cardiólogo, su médico internista. Adelante. Sí, mira, finalmente, porque sé que el tiempo está llegando ya al final, tiempo que disponemos, el volver a reiterar que en el manejo del paciente con problemas de colesterol interviene mucho la evaluación del riesgo cardiovascular de ese paciente. Hay que hacer un cálculo y dependiendo de eso vamos a hacer el manejo. Y que si hay enfermedad cardiovascular, entonces hay 4 grandes grupos de pacientes que vamos a tratar. El diabético con enfermedad cardiovascular o sin enfermedad cardiovascular, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, el paciente que ha tenido un evento cardiovascular como un infarto, más agresivo todavía, y el paciente que tiene niveles tan altos como el paciente que vimos de 180. Los otros entran en un grupo que básicamente van a dieta y posteriormente, si este paciente no responde, entonces podemos agregar fármacos en ese sentido. Lo más importante, las 3 cosas que no causan ningún tipo de daño y que no tienen un costo: ejercicio, adecuada alimentación y no fumar. Eso es fundamental. Y con eso logramos un peso ideal o reducir de peso y además el bienestar físico y social que necesitamos. Bueno, mañana será otro día. Doctor Ángel González Medina ha estado hoy entre nosotros como cada miércoles. Recordarles que a través de YouTube, nuestro canal interactivo, usted encuentra todas las informaciones, todos los programas que nosotros producimos día a día acá en Cátedra Médica, pues quedan ahí y usted puede volver a escucharlo. Hoy hablamos de colesterol, de la utilidad que tiene el colesterol, porque tiene funciones fisiológicamente es necesario, pero el exceso vinculado con los infartos, los problemas del tabaco y todo esto. Doctor, muchas gracias. Siempre. Será pues hasta mañana, si Dios quiere, en una entrega más de Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Rumba